como lo vimos el domingo cuando me tocó predicar, y ahora vamos a ver el pasaje del capítulo 1, del versículo 12 al versículo 18, y les invito a ver sus Biblias en ese pasaje. Santiago 1, 12 al 18, por favor. A ver, les invito a ponerse de pie cuando lo hayan encontrado. Y vamos a darle lectura ahora sí, de una manera alternada. Yo leo el 12, ustedes el 13, 14 y nos juntamos en el 18. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Santiago 1, 12 al 18. Dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amados hermanos míos, no erréis. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos este miércoles de semana, Señor, y la oportunidad de escuchar tus palabras, Señor. Ruego que tú, Señor, dirijas tus palabras, que seas tú el que hable y que también tu espíritu de la tuya nos guíe en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tus palabras, Señor, lo que tú nos vas a enseñar en esta noche, Señor. Y Padre, te necesitamos. Te pedimos pues de tu bendición con nosotros y también con los niños y cada uno de los que haya asistido a este lugar. Te alabamos y damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, ¿no? Bien, la vez pasada vimos acerca de las pruebas, ¿verdad? Como Santiago, que es el escritor de este libro, resaltó que las pruebas, mejor dicho, los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles son parte de la vida. Y muchas veces no comprendemos por qué ocurren, por qué pasan, pero pues Dios así lo quiere, y de hecho en este pasaje nos mostró la razón de ellas, ¿no? Que era para que nuestra fe creciera. Y para que la fe fuera probada y la paciencia tuviera como resultado paciencia. También vimos que Dios espera que respondamos con gozo ante ella. ¿Recuerdan ese versículo 2? Pues las pruebas nos ayudan a crecer y a ser maduros, a ser más como Cristo. También vimos que Dios quiere que pidamos sabiduría para enfrentar las pruebas, las dificultades. Y también aprendimos que debemos de pedir con fe, sin dudar nada, ¿verdad? Entonces, y también recuerdan que nos puso el ejemplo de las olas del mar que se van y vienen. Entonces, aquella persona que pide sabiduría, pero duda, es como aquella ola, ¿no? Que no es constante, que va y viene, creo en Dios, no creo en Dios, y está dudando, y pues esa persona no espera recibir nada de lo que haya pedido, ¿no? En este caso, sabiduría. Y también al final vimos que tanto pobres como ricos pasan por pruebas, y los cristianos pobres como ricos pueden regocijarse porque Dios no hace acepción de personas, y ambos, tanto pobres como ricos, tenemos el mismo privilegio de ser identificados con Cristo. Eso es el resumen de la vez pasada, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Y esta vez continúa este pasaje y leímos que
Dios bendice, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que ya. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y si podemos observar aquí, se agregó otra palabra en cuanto a las pruebas, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces, nos está hablando o está agregando otra palabra, y la palabra es tentación. Y bueno, más adelante nos explica lo que son las tentaciones. Pero entonces podemos observar que dentro de las pruebas, dentro de las dificultades de la vida, que son para que nuestra fe crezca, van a ocurrir tentaciones, o va a haber tentaciones. Y eso es lo que va a depender. Aquel creyente que pasó la prueba es bendecido. Bienaventurado, ¿recuerdan la palabra bienaventurado? Obviamente, bendecido, es decir, Dios lo va a bendecir. Pero respecto a las tentaciones, el punto de Santiago es que toda circunstancia difícil que entra en la vida de un creyente puede fortalecerlo si obedece a Dios y responde a la prueba como debería responderlo, o puede convertirse en una proposición constante para hacer el mal si el creyente opta por dudar de Dios y desobedecer su palabra, es decir, la tentación. Es decir, cuando aquí mencionó que para hacer el mal se refiere pues a la tentación. Entonces, no sé si recuerdan los ejemplos que di, ¿no? También un ejemplo que di era de que una prueba, supongamos, para un muchacho, un joven, era de que pues, reprobó cierta materia, ¿no? Y puede ser que la haya reprobado por su culpa, o Dios en cierto sentido permitió que a lo mejor el maestro se equivocara de calificación, etcétera, ¿no? Y entonces ese alumno, ya sea que fuera su culpa o no, empieza a dudar de Dios, o duda de Dios, y en lugar de pedir sabiduría para saber cómo reaccionar ante esa situación, ante ese problema, duda de Dios y lo lleva a pensar o a tomar decisiones que le llevan a desobedecer a Dios. En este caso sería pecado. Como un ejemplo podría ser que puede ser que pues voy a sobornar al maestro. Entonces ahí ya surgió la tentación y después tomó una acción. Puede que haya que soborne al maestro, o puede que al dudar de Dios no confíe en sus capacidades para hacer el examen, no sé, ¿cómo se le llama? Hace de doble vuelta, y entonces hace trampa en el examen, no sé. Entonces ahí surge una tentación. Tenía la prueba, en lugar de pedirle a Dios sabiduría para responder a esa prueba que se le presentó, es tentado o llega a pensar en hacer mal, y es tentado y entonces actúa. Y por eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que dice? O también otro ejemplo. Recuerden que mencioné también una prueba, una dificultad para una persona ya grande que tiene trabajo. Podría ser que hay problemas en su trabajo con un compañero de su trabajo, etc. Y entonces, por no pedir sabiduría, por no confiar en Dios, empiezan a dudar de Dios, de por qué le está pasando esta situación, no confía en Dios, y entonces empieza a pensar, ¿no? A ser tentado. Probablemente empieza a hablar mal del compañero con el cual tiene problemas, o a lo mejor arma un complot, o se junta con otros compañeros para hacer mal al otro compañero, etcétera, etcétera, ¿no? Para que lo corran. Entonces, este es un ejemplo de lo que mencionó aquí, de cuando viene una prueba y uno desconfía de Dios y no pide con fe, entonces viene la tentación. Por lo tanto, podemos decir que durante las pruebas, nuestra falta de fe y de confianza en Dios produce
tentaciones, las cuales no provienen de Dios, según nos dice el versículo 13. Vamos a leerlo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hermanos, nuestro débil y engañoso corazón puede llegar a justificar el pecado o la acción que se hizo y atribuirle la culpa a Dios. No sé, muchas veces lo ha pasado, ¿no? Supongo. Bueno, en mi caso sí. Y también lo podemos ver, en ejemplo, con Adán, ¿no? En Génesis 3:12, ¿qué hizo? La mujer, que tú me dices, entonces le echó la culpa a Dios. Entonces, aquí vemos que en la prueba se presenta la tentación y entonces el creyente que hace culpa a Dios, pero lo que nos está diciendo Santiago, que no es así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. De hecho, creo que esa es la filosofía también de los incrédulos, ¿no? Es que Dios me puso prueba, etc. Pero vemos que Dios no tienta a nadie. Aunque ya sabemos eso, como cristianos de larga carrera que tenemos, y observamos aquí que Dios no es el que tienta, pero muchas veces, aunque ya sabemos eso, actuamos de esa manera y nos engañamos a nosotros mismos y tomamos ese pensamiento para justificar nuestro pecado. Es que si el Señor no hubiera permitido que hubiera pasado esto, pues, y entonces le echamos la culpa a Dios, quien nos tentó o puso la dificultad, ¿no? O por ejemplo, lo del compañero de trabajo. Señor, tú sabes que ese compañero de trabajo, pues a todos nos caía mal, y pues todos me acercaron a pedir consejo, y pues ya sabes que soy bueno para eso. Entonces le echa la culpa a Dios y está sugiriendo o está pensando que Dios es el que tiene la culpa porque pues sabemos que Dios es soberano, ¿no? Pero en este caso una cosa es que Dios permita la tentación, los problemas, pero otra cosa es que Dios produzca la tentación. No sé si me expliqué. Una cosa es que Dios permita el mal, por así decirlo, y otra cosa es que, bueno, si pensamos de esta manera, estamos diciendo eso, que Dios, o que hay maldad en Dios. Y este versículo también nos da las razones del por qué Dios no es el que tienta al creyente. Porque sabemos que una de las características de Dios es que Dios es santo. Por eso dice porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, porque sabemos y conocemos que la característica de Dios es que Él es santo. Y no nada más santo, ¿verdad? Sino es 3 veces santo. Sino por el contrario, las tentaciones se originan en nosotros, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la tentación viene de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son aquellos deseos pecaminosos que brotan del alma y que satisfacen a la carne. La palabra griega que se usa aquí cuando se refiere a cuando dice atraído, se empleaba para describir cuando se iba a cazar a los animales, ¿no? Que eran seducidos para caer en diversas trampas, y tiene la misma idea la palabra seducido, pero esto está relacionado con la pesca. Entonces, la concupiscencia son los deseos pecaminosos que brotan del alma y satisfacen la carne, los cuales seducen al creyente o lo atraen, y entonces dice, y es atraído y seducido. La tentación promete algo bueno al ser humano, que muchas veces, o que en realidad es dañino, no nos va a generar un mal. Y también es algo que produce satisfacción. Esos deseos, Dios creó buenos deseos los deseos que puso Dios son buenos cuando se llevan a tiempo, ¿no? Cuando
son desarrollados en el tiempo que deben ser. Por ejemplo, las relaciones sexuales. ¿Quién las creó? Dios. Pero hay un tiempo para eso. Entonces, y traen satisfacción, pero como dijimos, en su tiempo, ¿no? Y como vimos anteriormente, que es, si lo hacemos cuando no es su tiempo, entonces produce un daño y afecta, y no es bueno. Entonces, dice que el origen de la tentación es en nuestro propio corazón, en nuestra concupiscencia, en nuestros propios deseos. Ahora también recordemos que cada uno tiene diferentes deseos. A un creyente puede atraerle o ser de tentación más una cosa que a otro creyente. Entonces todos tenemos diferentes deseos. Y entonces aquí observamos en el versículo 14 cuál es el origen de la tentación. Entonces, Santiago quiere enseñar que la tentación no viene de Dios, sino viene de nosotros mismos. Ahora también en el versículo 15 nos enseña el proceso de la tentación. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Después que ha concebido, es decir, se concibe. Otra palabra que se podría usar sería se engendra, ¿no? Y eso es donde se engendra en el pensamiento. Es decir, antes de llevarlo a cabo, ¿en dónde está? En el pensamiento y en el corazón. Y una vez que se lleva a cabo, está la frase da a luz. Es decir, cuando ya se lleva a cabo, es decir, cuando se realiza, ¿no? Y entonces da a luz el pecado. Y la última frase, cuando dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, da una idea de que ese pecado se desarrolla y se actúa y se lleva a cabo muchas veces hasta que crece y puede llegar a producir ahora sí la muerte. Si bien el pecado en un creyente no produce la muerte espiritual, pues está en Cristo, el creyente está en Cristo. Como dije, la idea que muestra aquí es que ese pecado se sigue llevando a cabo y puede producir la muerte física. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Versículo 16. Y entonces, como se dice, Santiago les dice algo a los hermanos: amados hermanos míos, no erréis. Los cristianos no deben de cometer el error de culpar a Dios, sino deben de saber que ellos mismos son los que producen o en los que se produce la tentación. Recuerden que los hermanos, o bueno, aquí los creyentes, probablemente pensaban que Dios era el que tentaba, pero Santiago les enseñó que no era así, que la tentación, viene de sus deseos, y esos deseos, ya vimos el proceso, se engendran, se piensan, se llevan a cabo y da luz el pecado. Y simplemente les dice: no se dejen engañar, en el versículo 16, no piensen equivocadamente. Quien dice que Dios es el que tienta, está diciendo o está sugiriendo que en Dios hay maldad. Pues si Dios nos tentara, Él sería malo, pues quiere hacernos caer, porque la tentación produce pecado y más adelante eso es hacer caer, ¿no? Y entonces no hay relación alguna entre pues, Dios me tienta y cuando en realidad somos nosotros los que se produce la tentación. Por eso Santiago les está diciendo: no erréis, es decir, están mal en ese pensamiento. Y como les había dicho muchas veces,
hacemos o tenemos esa idea muy en nuestro subconsciente, ¿no? Y entonces actuamos así y a veces pues reclamamos a Dios, o Señor, si tú no me hubieras puesto este detalle, este problema, tú sabes que yo batallo con esto y tú lo permitiste. Entonces, aquí lo que Santiago nos está enseñando que no, eres tú. Entonces, tú eres el culpable y tú tomaste la decisión de pecar. Tú pecaste porque quisiste. Y como les digo, muchas veces ya sabemos que Dios no es el que tienta, pero muchas veces nuestro engañoso corazón piensa de esa manera para justificar nuestro pecado. Entonces, Santiago nos enseña que somos nosotros mismos. Y en el versículo 17 en adelante nos está diciendo por qué no. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí se utilizan dos palabras diferentes en griego que significan regalo. La palabra dádiva y don. Y estas dos palabras nos ayudan, o mejor dicho, recalcan la perfección de la gracia de Dios y todo lo que incluye para beneficio del creyente. Es decir, se podría decir de esta manera. Es decir, toda acción buena de dar y todo regalo perfecto proviene de Dios. Entonces, de ninguna manera deberíamos de pensar que Dios nos está tentando porque todo lo bueno proviene de Dios. O también podría decirse de esta manera, que todo lo incluido en la generosidad de Dios siempre es adecuado y beneficioso, es decir, nos trae beneficio. Y cuando usa aquí en la frase el Padre de las luces, se refiere a una frase antigua que se usaba para referirse a Dios como el creador del sol, la luna y las estrellas, refiriéndose a las luces del cielo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y sabemos que estos astros o cuerpos celestes tienen diferentes fases de movimiento y de rotación, los cuales dictan el paso de los días y las noches y poseen diversos grados de intensidad y de sombra. Pero Dios, que es el creador de ellos, sin en cambio, Él no sigue esta clase de patrones, porque Él es inmutable, es decir, que no cambia. Y este versículo también lo podemos usar para el atributo de inmutabilidad de Dios, que significa que Dios no cambia. ¿Y cómo lo podemos relacionar con lo que hemos estado viendo? Que no se nos debe de ocurrir que a lo mejor más adelante Dios va a cambiar y entonces Él va a ser el que va a atentar a las personas. No, sino nos está diciendo que Dios es constante y esa idea de que Él tienda a las personas va a seguir igual. Y además de que Él es el que va a seguir siendo, bueno, por eso dice al principio, toda buena dádiva y todo don perfecto, es decir, nos está resaltando también la gracia y la bondad de Dios, que Él, a diferencia de los astros, Él no puede cambiar, porque Él es inmutable. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La primera parte, cuando dice Él de su voluntad nos hizo nacer, me implica la idea de que no se le ocurrió nada más de que nos otorgó la salvación, ¿no? Pues vamos a darle la salvación. No fue una ocurrencia nada más, no fue un simple deseo, sino que fue una expresión activa de la voluntad de Dios. Es decir, que Él quiso
A pesar de nuestra maldad y de que nosotros somos malos, y hermanos, podemos pensar que somos especiales. Es decir, porque somos buenos o a lo mejor no somos tan malos como los incrédulos, por eso Dios nos escogió. Pero hermanos, somos iguales de malos que los incrédulos. Pero Dios, en su voluntad, decidió amarnos y decidió otorgarnos la salvación. Por eso enfatiza mucho Él de su voluntad. No fue una idea, pues mira, vamos a escoger a este creyente, vamos a escoger a fulanito, fulanita, no, sino que Él decidió y lo decidió, vamos a decir, un deseo intrínseco, profundo, en escoger a cada uno de nosotros. Y no lo hizo nada más a la y se va. Y entonces ahí en esa acción podemos ver una expresión activa de la voluntad de Dios al otorgarnos la salvación. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Por lo tanto, Santiago nos quiere hacer entender que para Dios, cada creyente en particular, es decir, cada uno de los que está aquí, particularmente es posesión valiosa de Dios. Como para que a nosotros pensemos que Dios es el que nos tiene. Y entonces le echemos la culpa a Él, ¿no? Y como ya mencioné, si Él nos tienta, entonces Él quiere hacernos pecar. Pero ya vimos que por la decisión de Dios somos especiales, por lo tanto no puede haber ese pensamiento de que sea Dios el que nos quiera hacer pecar. No sé si entendemos la idea de esas dos frases. Es decir, porque somos su creación especial, no deberíamos de pensar que Dios quiere hacernos mal, y hacernos y tentarnos. Entonces, si observamos aquí lo que Santiago está resaltando, es que Dios no es el que tienta. Y bueno, ya vimos, porque Dios es santo, Él es bueno y Él no va a cambiar, es inmutable, y aparte por la decisión propia de hacernos especiales para Él. Es decir, porque somos especiales para Él, no nos va a hacer caer. Entonces, esa idea de que Dios es el que nos tienta, pues no debería de estar en nosotros, ¿no? Y sería, yo tomo la idea cuando el versículo 16, cuando dice, amados míos, no erréis, es decir, no llegues a pensar eso, no seas ridículo. ¿Cómo puedes pensar eso? Entonces, en resumen, ¿qué podemos aprender de esto? Por lo tanto, hermanos, relacionándolo con el pasaje anterior, no tomemos a la ligera las pruebas, pues dentro de las pruebas, nuestra falta de confianza en Dios, ¿qué dijimos que trae? Tentaciones. Y esas tentaciones vienen de nuestro propio, surgen de nuestros propios deseos, las cuales nos pueden llevar a la perdición. Bueno, aquí mencionaba la muerte, ¿no? El pecado siendo consumado, da luz, la muerte. Ahora, ¿por qué digo que no tomemos a la ligera las pruebas? Porque, hermanos, no sabemos en qué prueba, en qué dificultad podamos estar, y dudar de la bondad de Dios, del amor de Dios, y que esa prueba surja una tentación y nos eche a perder, o nos lleve a la perdición. Recuerdo a una hermana, la cual servía en la iglesia, y aquí, bueno, creció en la iglesia, se educó en la iglesia, creo que estudió en el instituto,
Pero ella tenía un deseo de casarse. Pero se desesperó, vamos a decirlo así. Se dio a la tentación y tomó una mala decisión. Se casó con un incrédulo, se empezó a alejar de la iglesia y parece ser que pues ya no se, bueno, no sé si sigue asistiendo a la iglesia, pero parece ser que se amargó y probablemente le echó la culpa a Dios. Entonces, hermanos, no descuidemos cuando estemos en las pruebas, en dificultades. Y a veces tengo dudas, ¿no?, de dar ejemplos que han ocurrido aquí en la iglesia. Pero a veces lo hago, o bueno, para que veamos la realidad de la situación. Y como vimos, no tomemos a la ligera las pruebas, porque dentro de las pruebas vienen las tentaciones. Otro problema, no sé si sea cierto, pero puede ser, a lo mejor hay problemas en el matrimonio. Surge la tentación, no pides sabiduría, no confías en Dios. Viene la tentación de engañar a tu esposo. Bueno, y apenas escuché de un caso de una universidad que creo es cristiana, y parece ser que un maestro estaba teniendo, bueno, por medio de mensajes, ¿no? Se estaba mandando mensajes ahí con fotos. Y entonces, igual, a lo mejor ese maestro probablemente andaba en una prueba, en una dificultad, surgió la tentación y tomó una decisión. Y su ministerio, yo estaba estudiando para pastor, y su ministerio se echó a perder, solo por un descuido. Y entonces, en este pasaje, en estos pasajes, uniéndolo con el anterior, hermanos, vimos que Dios, en su amor y misericordia, nos pone pruebas. Y y Santiago nos enseña que esas pruebas, esas dificultades, las pasemos con gozo. ¿Por qué con gozo? Porque vimos que van a ser para nuestro bien, para crecer, para ser más como Cristo. Pero en esas pruebas, vimos en esta noche, que pueden, bueno, si desconfiamos de Dios y no ponemos nuestra confianza en Él, vienen las tentaciones. Y no debemos de culpar a Dios en esas tentaciones, sino que sabemos que esas tentaciones son de nuestro propio corazón, de nuestros propios deseos. Por lo tanto, hermanos, cuando venga una tentación, pide sabiduría a Dios, pongamos en Dios nuestra confianza y Él nos bendecirá cuando hayamos pasado la prueba y vencido las tentaciones. Otra cosa más. Además aprendimos el proceso de la tentación, ¿no? Y de dónde provienen las tentaciones. Por lo tanto, cortemos ese proceso. Si sabemos que esa tentación viene de nuestros propios deseos, ¿en dónde voy a trabajar? En mi propio corazón. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y aquí cuando la palabra importante o clave es hacer morir. Arráncalo desde la raíz. Si ves que apenas hay una tentación, quítala. Es decir, bueno, como decía el Señor Jesucristo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Es decir, toma una decisión radical. Y también, si sabemos que las tentaciones vienen de nuestros propios deseos, pues debemos, y es algo que se nos enseña constantemente aquí, ¿no? Debemos de trabajar en nuestra relación con Dios. ¿Cómo? Con una lectura consciente de su palabra
violación. ¿Por qué de una lectura consciente? Porque Romanos 10:17 dice, porque es de la palabra de Dios de donde viene la fe. Así que el oír es por la palabra de Dios. Ya se me olvidó el versículo cómo va. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando venga la prueba, pidamos sabiduría a Dios, no desconfiemos de Él, pidamos sin dudar y venzamos las tentaciones, porque esas tentaciones pueden llegar a destruirnos, a acabar, pues no con nuestra relación con Dios si somos verdaderos creyentes, pero sí trae malas consecuencias. Vamos a orar, hermanos. Señor, te alabamos y damos gracias.